Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Nos quedamos en el verso 7, empezamos con el verso 8, hasta que terminemos este capítulo, que será el verso número 14. Iniciamos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo da por hecho que también los hijos de Dios deben de hacer un esfuerzo real para dejar atrás el viejo hombre, como que nos deja un mapa claro para que nos demos cuenta en qué lugar estamos en nuestra nueva vida en Cristo, para que estemos seguros si estamos avanzando en el camino correcto y si vamos bien. Es decir, porque si aún decimos malas palabras, si aún hacemos engaños con nuestras palabras, y si aún decimos mentiras de cualquier tipo, que pequeña o que grande, y si aún nos enojamos como antes de Cristo nos enojábamos, y si aún pensamos deseando cosas malas a las que nos hacen daño, y también blasfemamos pensando mal de Dios en cosas que nos acontecen, o hablando mal de Dios al hablar mal de siervos, o incluso directamente hablar que no comprendemos los procesos en Cristo, estar así como que por ignorancia siendo blasfemos. Entonces dice el apóstol que no hemos cambiado nada entonces, y que no nos hemos esforzado totalmente en nada para dejar que el Señor Jesucristo nos cambie y nos transforme. En otras palabras simples, que no debemos conformarnos si es que decimos estar en Jesucristo, si es que aseguramos ser cristianos, hijos de Dios. Pues no debemos conformarnos, no debemos ser tan pasivos, y si aún existen estos rasgos del viejo ser en nosotros, es una señal clara que no nos estamos esforzando en esa transformación, que no nos estamos metiendo en serio con Dios para ser transformados. Entonces, el esfuerzo nos queda claro que implica que dejar las cosas que nos alejan de Dios y buscar celosamente, disciplinadamente, el rostro de Dios con más tiempo para que Él haga el cambio en nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, como lo dicen todas las cartas de él, en sus deseos, pero aquí nos revela algo importante. El único que nos puede santificar el alma, el cuerpo y el espíritu es Dios. No hay nadie más. Es Dios. Nosotros mismos no podemos, aunque hagamos todo el esfuerzo. Necesitamos que Dios sea, que el Espíritu Santo sea resplandeciente en nosotros. Y claro que hay una enseñanza muy grande, una doctrina muy grande de cómo es que el Espíritu Santo sea manifiesto en nosotros, que Jesús y el Padre se manifiesten en nuestra vida, para que se reflejen los frutos del Espíritu, para que se reflejen las virtudes de Cristo en nosotros. Entonces la santificación, como leíamos aquí en Tesalonicenses, depende de Dios. Entonces, si solo Dios nos santifica con su Espíritu y con su verdad, nos hizo un llamado santo, es claro que no, el llamado que tuvimos no es un llamado a una religión, no es un llamado a seguir siendo mundanos, creyendo doctrinas falsas. No es un llamado para ir siendo conformes o para ser pasivos pensando que la iglesia me va a salvar o que aquel día tendré opciones como purgatorios que no existen. No, no, no. Aquí debe haber un progreso real, debe haber un cambio de vida hacia la santidad de Jesucristo, debe haber un progreso espiritual importante cada día en el creyente, para que estemos seguros que estamos en la verdad. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, a quien nos salvó, Jesucristo, y nos llamó con llamamiento santo. Nuestro llamado no es seguir siendo mundanos
o medio santos. Es un llamado a ser santos. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 7, pues no los ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado para que nos santifiquemos, y como ya veíamos, solo es posible a través de Él, de su Espíritu y de su verdad, como ahorita lo veremos. Porque Él es el único que puede santificarnos en medio de estas dos grandes bendiciones, su Espíritu Santo y su palabra de vida eterna. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, decía Pablo, respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Pero ¿cómo va a ser esta salvación, Pablo? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dice Pablo, la única manera que Dios pueda santificar a un hijo es a través de estos dos principales bendiciones del cielo. El Espíritu Santo de Dios que nos ha enviado Cristo y nos ha enviado el Padre a morar en nosotros para que nos guíe en la verdad, que nos revele la Biblia. Él es el vicario de Cristo aquí en la tierra, no los papas, no. El vicario es el Espíritu Santo. Él nos revela a cada hijo la verdad para que nadie nos engañe, ni los falsos maestros, ni los falsos apóstoles, ni los falsos profetas, ni las doctrinas que parecen la verdad y no lo son. Y entonces, aquí nos dice que a través de la fe en la verdad. Entonces es importante que la verdad no sea adulterada. Y si dice que la fe en la verdad es importante para la santificación de un hijo de Dios, entonces Dios se lo confirió no a un hombre, se lo confirió al Espíritu de Dios mismo, a Dios mismo, o sea, a través de la persona del Espíritu Santo, que nos revelase las verdades de Cristo, las verdades del Padre, las verdades de su palabra, que están escritas en esos 66 libros. Por eso, hemos explicado que solo el Espíritu Santo nos puede revelar la verdad en la verdadera fe de Jesucristo sin adulteraciones. Como dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Repítelo lo que estábamos hablando. El Espíritu Santo nos va a llevar a la presencia del Padre para que seamos santificados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ok, nuestro llamado es santo porque vamos a obedecer los preceptos morales de Dios, pero nos va a ayudar el Espíritu Santo, nos va a ayudar Jesucristo, nos va a ayudar la sangre de Cristo que nos limpia todos los días en esa comunión personal que tenemos con Él, para que la gracia y la paz, dice Pablo, les sean multiplicadas, y no para que vivan sufriendo todos los días, y no para que vivan amargados sufriendo todos los días, creyendo en Dios y peleándote con tu pareja, creyendo en Dios y hablando malas palabras con los vecinos, creyendo en Dios y teniendo pensamientos impuros y impropios de un cristiano. No. Dice, la gracia de Dios y la paz de Dios se va a multiplicar más y más en ustedes, porque el Espíritu Santo los lleva a la presencia del Padre, que donde son santificados, y la verdad se las revela el mismo Espíritu para que crezcan en su justicia, para que ya sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Es por esta razón, como lo hemos explicado en los primeros capítulos de esta carta que ya vimos en otros videos, que si estamos en la doctrina cristiana, que se habla de Jesús, y que se habla de Dios, incluso del Espíritu Santo, y que se habla de que la Biblia es la palabra de Dios, pero la gente no cambia, es la misma, en su manera de vivir siguen siendo los mismos, tienen alguna o muchas de las características que aquí dice Pablo que ya no deben de existir, que son mundanos, no necesariamente son porque sean rebeldes a Dios, sino porque están donde no está la verdad. No pueden crecer en santificación si no está la verdad ahí. Si no está Dios en medio de sus dogmas de fe que ellos han creado, en medio de sus doctrinas de fe que ellos han inventado, no hay crecimiento espiritual hacia la santidad, porque son dogmas falsos que no dan transformación de vida. Y la santificación no se produce en ellos. Y eso lo vemos en todos, si no es que en la mayoría. Porque la religión les enseña que comer un pedazo de pan consagrado llamado hostia es comer literalmente a Cristo. Es ingerir literalmente al Dios vivo ahí. Ahora, psicológicamente ellos lo pueden sentir una emoción extraordinaria. Con gusto y alegría pueden pensar que esto es verdad porque así les han enseñado desde que nacieron. Pero esto es un dogma de fe católico inventado por los hombres. A Dios no se come comiendo pan. Él es el pan del cielo, sí, pero Él es espíritu.
Entonces en la Biblia Él nos explica cómo comemos ese pan todos los días. Todos los días tenemos que alimentar el alma de Él. Todos los días, no a través de una hostia, porque comíamos la Eucaristía y como quiera seguimos siendo las mismas personas impacientes con los demás, envidiando a los demás, avariciando las riquezas que nos distraen de la fe. Eso no es la verdad. Las vidas siguen igual, hablando mundanalidades, hablando cosas que no convienen con nuestra boca, hablando maledicencias hasta nuestros propios hijos, nuestros hijos a los padres. Es tremendo. Y pensamos que estamos en la verdad, porque es la iglesia más grande, porque nos han dicho que es la primera, que es la única, que es la verdadera. Esa iglesia sí venía en la raíz con la primera, pero en el siglo III con Constantino se separó de la verdad, porque metieron un papado con el apoyo del Imperio Romano, del emperador romano Constantino, metieron un papado y derribaron todos los obispos de todas las demás iglesias. Hicieron un imperio centralizado en Roma. Eso es un grave error. Pero bueno, y ya lo seguimos viendo, toda la historia, si la leen, se darán cuenta de todos los papas, de tantas maldades que hicieron, atrocidades, mujeres, hijos por todas partes, infinidad de cosas que están escritas, ojalá y las investigaran para que se den cuenta que no es la verdad eso. Los verdaderos hijos de Dios están siendo transformados día a día, están cambiando porque están comiendo el verdadero pan del cielo. Porque la comemos todos los días, como Dios lo explica en la Biblia, con su presencia, que es su espíritu, y con su palabra. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios lo siguiente, Efesios 5 del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, dice Cristo. El que se diga cristiano, amen a sus mujeres, o sea, a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, dice Dios, el que es cristiano tiene que estar amando a su esposa en la misma medida, en la misma intensidad y en la misma verdad y santidad como Cristo ama a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. O sea, que no le importó morir, aun y que no era culpable, porque la amaba. O sea, ese es un amor incondicional, ese es un amor de decisión, ese es un amor donde decide amarla, aun y que está en pecado esa iglesia, porque la va a rescatar, la va a limpiar, la va a purificar y la va a transformar, para que sea una digna esposa de él, ya cuando se la lleve. Entonces, por eso dice este verso, habiéndola para santificarla, que ese es el proceso que estamos los cristianos, si estamos en la verdad, habiéndola purificado, ¿cómo nos va a purificar Dios? En el lavamiento del agua, por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo llega a ser un cristiano sin mancha y sin arruga? Por la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, imaginémonos cuántos siglos la Iglesia Católica les dio misa en latín. No entendían ni sus propios dogmas, no entendían ni sus propias misas los creyentes, nada más traían un velo y entraban. Todas las generaciones pasadas, pregúntenles a sus bisabuelos cómo eran las misas, no entendían nada. No había enseñanzas bíblicas como ahora tienen 10 años que ya empezaron a dar enseñanzas de Biblia, porque la mayoría de la feligresía se les está cambiando al verdadero evangelio, se están haciendo cristianos evangélicos, están imitando todas las prácticas cristianas de la verdad para ver si así los católicos retienen al pueblo, pero el pueblo está encontrando la verdad y se está yendo del lugar de mentira donde no hay vida. Hay cosas muy bonitas, se defiende muy fuerte esa iglesia, la tradición y lo que ustedes quieran, pero las vidas siguen llenas de maledicencia, las vidas llegan sin fe, siguen hablando lo que no conviene en casa, con la pareja, con los hijos, siguen permitiendo las cosas que a Dios no agradan a los hijos, sigue habiendo indisciplinas en el hogar de todo tipo, porque no conocen la verdad, aunque crean en Dios. Entonces, nos es claro que Dios nos purifica con su palabra, nos limpia, porque esa palabra es viva, es espiritual y es eficaz. Dice Juan, capítulo 15, verso 3, les dice Jesucristo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo ya les hablé. El que escuchen mi palabra que yo ya dejé en la Biblia porque es viva y eficaz y actúa en los creyentes, los va a estar limpiando. Ese es el alimento, esa es la purificación. Entonces, si en una doctrina de siglos no les enseñaron la palabra, porque nada más el Papa la podía entender,
porque nada más él era el ex cátedra, la infalibilidad papal, es lo que él diga, y los creyentes no sabían ni la palabra. Es más, en el siglo XV por eso corrieron a Lutero, era prohibido sacar las Biblias en los idiomas de los creyentes de cada nación, era prohibido que la Biblia se escribiera porque nada más la debería de tener los papas, los obispos. ¡Qué terrible! La palabra era para los hijos. Por eso es donde nos santifica Dios con la palabra, y todavía el pueblo lo cree. Es por eso que la mayoría de la feligresía católica no leen la Biblia, porque creen que su religión y sus dogmas los va a salvar. Así no es. Entonces, la palabra de Dios actúa en los creyentes que tienen realmente el Espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros los apóstoles de Cristo de verdad, la recibiste no con palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, porque actúa en ustedes los creyentes. O sea, algo está produciendo en ustedes de fe, algo está transformando en el corazón para que les da entendimiento, porque lo está acomodando el Espíritu Santo ahí. Como dice en 1 Corintios capítulo 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu Santo, porque Él es el que acomoda las cosas espirituales de Dios al espíritu de ustedes. Entonces es el Espíritu Santo el que nos revela la Biblia, aunque la hable quien la hable o la leamos donde la leamos. Es el Espíritu Santo, no un papa. Por eso tantos engaños de siglos y toda la iglesia ahorita vemos cómo sufren, porque no están en la verdad. Es por esta verdad que durante siglos la iglesia católica nunca enseñaron la palabra de Dios y nunca la leían sus fieles en sus casas, porque no conocen la verdad. Entonces, no se puede santificarse si estamos en una doctrina de mentira y si estamos en dogmas de fe de engaño. No puede haber crecimiento en santidad. Primero, el Espíritu Santo no actúa donde hay engaños y mentiras. O sea, Dios no se manifiesta ahí, porque entonces sería como copartícipe del error, y claro que Dios no es eso. Pero sí hay espíritus que se hacen pasar por Jesús, por Espíritu Santo y por Espíritu Padre, pero son puros espíritus de engaño, porque así no son santificados, porque la Eucaristía no santifica a nadie, y la prueba la pueden ver en los frutos de cada quien. Pero luego en el verso 9 de Colosenses nos dice el apóstol, no mintáis los unos a los otros, habiéndose ya despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol menciona de la posibilidad de que aún sigan siendo los creyentes practicando las cosas malas del viejo ser, que sigan mintiendo, que si nuestra vida sigue participando de la mentira, entonces tenemos que poner atención a dos cosas. Una es que si estoy en la doctrina correcta, es porque entonces no estoy esforzándome en buscar la presencia de Dios y buscar la palabra de Dios que me santifique para yo ir cambiando. Y la otra situación que puede ser que yo no avance es porque estoy en una falsa doctrina que hablan de Dios, que hablan de Jesús, del Espíritu Santo, pero también hablan de muchos otros personajes muertos que se aparecen. Eso es un grave error, por eso la gente no crece. Y lo dice en el verso 10, nos dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense qué claro es Pablo aquí. La única manera de ser revestidos del nuevo ser, dice Pablo, no es tomando sacramentos, ni es comiendo a Cristo en forma de pan de harina. Dice, es comiéndonos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para que nos la revele, para que nos dé el entendimiento claro de ella, para que así seamos limpiados en nuestra manera de tener ideas y pensamientos de lo que significaba lo que Dios quiere y lo que creemos que es bueno y que es malo, para que seamos llevados a un entendimiento mayor, poderoso, de la verdad, para que no seamos engañados por nuestras propias filosofías humanas, por nuestras propias formas de tener opiniones, sino que la verdad de Dios sea revelada ahí por el Espíritu y puesta en nuestro espíritu, para que lleguemos al conocimiento pleno de su palabra, y así estamos siendo revestidos de la verdad, y estamos creciendo en el conocimiento de la verdad, y por lo tanto estamos dejando las prácticas que no agradan a Dios, y que nos hacen daño en nuestra alma, y que nos hacen seguir viviendo en tristezas y amarguras por las consecuencias del pecado. Ahora bien, déjenme aclararles algo.
Esto no quiere decir que alguien que lee la Biblia va a ser más santo. Claro que no. Se necesita la presencia del Espíritu Santo en ese corazón de ese alguien para que le acomode lo espiritual a lo espiritual, como lo vimos allá en 1 Corintios 2:3, que Él es el que lo acomode. Entonces, aparte de que lo acomode, necesitamos nosotros obedecer, tomar la decisión de obedecer ya cuando conocemos la verdad. Por ejemplo, si Dios me dice que no es mi tiempo aún tener novia y yo tengo 18 años, es porque Él sabe que no estoy preparado para esa responsabilidad. Es porque Él sabe que necesito prepararme para muchas otras cosas, madurar en muchas otras, y que en Cristo yo pueda crecer en la fe y ser santificado más y más en el crecimiento de la verdad y el conocimiento, y que Dios me prepare para esa responsabilidad de ser un sacerdote de un hogar. Es para hacer un pacto, como viene en la Biblia, con Dios, de un desposorio. O sea, la relación de noviazgo es un pre-matrimonio. Cuando un cristiano hijo de Dios, se le declara a una novia que tiene el consentimiento de los padres de él y de los padres de ella para esa relación de noviazgo, el cristiano ya debe de saber en su corazón que no es para ver si son compatibles, como el mundo piensa fuera de Cristo, como las filosofías de este mundo piensan, que hay que estudiarse primero a ver si son compatibles en muchas áreas. No. El cristiano sabe que es una decisión importante donde ese noviazgo implica un desposorio, o sea, un compromiso para casarse un día con esa novia. 1 año, 2 años, no. Por eso es importante que Dios establezca los tiempos para que Él pueda empezar ese noviazgo y que Él le indique quién es la esposa que Dios tiene para Él. Y por eso, como los que gozamos de la voz de Dios, del Espíritu Santo que nos habla, de Jesucristo que oímos su voz, por eso somos sus ovejas y le seguimos, sabemos que Dios nos habla y sabemos que Él nos indica estas cosas. Pero, si yo, aunque ya me revelaron la verdad y aunque Dios ya me lo reveló, yo decido hacer lo que yo quiera, pues voy a sufrir las consecuencias como cualquier ser humano, aunque va a ser peor porque yo sí conocí la verdad y me estoy burlando de Dios. Y estoy mordiendo la mano santa de Dios que me está bendiciendo cada día. O sea, estoy siendo desagradecido y estoy siendo rebelde y las consecuencias van a ser terribles para mí y para esta novia, porque no estoy obedeciendo la verdad. Y de eso hay muchos cristianos tibios, ¿no? Entonces, para crecer en la santidad no solo se lee la Biblia, se tiene que tener primero a Dios para que nos la revele. Y luego nosotros tenemos que tomar la decisión con valor de dejar lo que Dios dice que no y de hacer lo que Dios dice que ya lo hagamos. Si no, tampoco avanzamos, aunque conozcamos la verdad. Por eso dice la Biblia que la palabra se pone por obra, no nada más se conoce. Por eso dice en el libro de Santiago que aquel que va y se ve en el espejo, y a lo mejor tenía por aquí de repente se ve una manchita por ahí, o se ve algo de acné por allá, o se ve detalles, y dice que después se olvida exactamente qué eran todos los detalles que vio al verse en el espejo. Dice que así es alguien que aunque lee la palabra, no la pone por obra. Obviamente, no estás... Hay una parábola que no está cumpliéndose el propósito para el cual Dios se la envió a él, a ese corazón. Y por eso Cristo en los evangelios hace una parábola de la semilla y del sembrador, de cómo la semilla, hay 4 escenarios diferentes, la que cae la semilla al lado del camino, la que cae entre piedras, la que cae entre muchos matorrales y la que cae en buena tierra. Entonces, la que cae en medio del camino es porque nada más escucha la palabra, pero obviamente no se obedece y se la lleva el diablo, no hay fe. Y la que cae entre piedras es que cuando llegan las pruebas para los cristianos, para crecer en santidad, para avanzar en santidad, se vuelven atrás, sueltan el arado, tampoco da fruto la palabra. Y la que crece entre los matorrales es por las avaricias, por las codicias, por todos los afanes de este mundo que prefieren dejar la palabra a un lado para seguir aferrados en sus propias fuerzas, seguir viviendo aquí abajo y no obedeciendo a Dios. Tampoco tiene fruto. Y la que cae en buena tierra es la que obedece a Dios, al 30, al 60 y al 100. Y Dios da por hecho que hay 3 posibilidades, pero que da fruto, y que eso debe de dar en todo creyente, el más mínimo o el fruto más excelente, pero debe dar fruto en cada creyente.
Por eso, cada quien interpreta como quiere la Biblia, en errores, y lo más cuando dicen que nada más los papas desde el siglo XV, de hecho del siglo XVIII, en la infalibilidad papal, que nada más él puede decir que es fe, dogmas de fe, y los fieles católicos se lo creen, porque ellos no pueden darse cuenta, porque no entienden la palabra de Dios, entienden literalmente lo que está escrito, pero las profundidades espirituales no actúan en su interior. Entonces, como no entienden las profundidades espirituales, pues dicen sí, pues nomás el Papa la interpreta, y le creen. Pero no es así. El Papa Pío IX, el 18 de julio de 1870, estableció dijo, porque yo digo que el Papa es infalible. Y luego, ¿qué pasó con los otros 1800 años de todos los papas anteriores? ¿Esos no eran infalibles? Por eso si tú lees la historia, tenían tantos problemas los papas con los obispos. Era un relajo todo ese liderazgo, ese clérigo. Guerras y dominio sobre reinos, sobre países, infinidad de corrupción. Ojalá y lo leyeran ustedes. Dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escrita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice Pablo, si en verdad están en Cristo, se están revistiendo cada día del nuevo ser creado por Dios a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Se están nutriendo de la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Están teniendo comunión solamente con el Padre y con Jesucristo, con nadie más, ayudados por el Espíritu Santo. No han sido engañados por apariciones hermosas de gente que ya se murió y que supuestamente vienen, que Dios los envió desde el cielo. No. No se engañan con eso. Entonces, como Cristo es todo y todo en ustedes, y como Cristo lo es todo, están bien tomados de Él. Y como ya vimos nosotros en los primeros capítulos de este libro a los Colosenses, en los verdaderos cristianos no hay distinciones ni diferencias. Por eso aquí habla que ni circuncisión, ni circuncisión, ni escriba, ni bárbaro, ni libre, ni siervo. No hay diferencias. Todos son iguales en Dios, en Cristo para Dios. Tenemos de la misma sangre de Él, del mismo espíritu de Él, y crecemos de la misma mano de Dios, de su misma verdad, de su misma palabra. Entonces aquí no hay separaciones, que los clérigos son los que son llevados a ser santificados y canonizados. Los clérigos que porque se destacaron más entre todos los papas así, y los canonizan. No. Aquí santos son desde el más pequeño de los hijos de Dios hasta el más grande de los siervos de Dios. Y no hay divisiones como en esa iglesia. Por eso Pablo en el siguiente verso explica cómo son quienes están siendo revestidos día a día con la verdad. En el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vuelve a recalcar Pablo el ineludible hecho que depende del creyente revestirse de la presencia de Dios y de llenarse de la verdad de Dios para que alcance el pleno entendimiento y conocimiento del Padre y del Hijo, para que la verdad sea manifiesta con toda la revelación del Espíritu, para que crezca sanamente en la fe y así pueda vivir en libertad cada día del pecado. Empieza a hablar Pablo que debemos vestirnos con los frutos que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. En otras palabras, que debemos de estar orando disciplinadamente en la presencia de Dios para que los frutos de Dios se vean palpables en nosotros. Pero estando en la verdad, o sea, leyendo la Biblia y el Espíritu acomodándonos la verdad. No en religiones falsas con dogmas falsas. Por eso en el siguiente verso nos guía claramente para que nos demos cuenta si es que estamos bien. Dice el 13, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, porque si alguno tiene queja contra otro, de la manera que a Cristo les perdonó a ustedes, así ustedes también hacerlo con ellos. Los verdaderos hijos de Dios, esto es clave este verso, los verdaderos hijos de Dios ya entendimos que no merecíamos la salvación, que fue horrible todo lo que por nuestra culpa le hicimos a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruel cruz, que no debemos de tomar a la ligera una salvación tan grande, después de un sacrificio tan cruel, tan terrible y tan grande que Jesucristo hizo por nosotros, que su muerte y su resurrección ya se hizo efectiva en nuestras almas cuando nos liberó del pecado, cuando nos convirtió a Él, y cuando su Espíritu Santo lo colocó a Él, y cuando nos puso una pasión desbordante por su palabra,
y cuando vimos y la leímos y la oímos, y el Espíritu la coloca en nuestro espíritu y nos damos cuenta que es viva, que es eficaz, que es poderosa para transformar nuestros pensamientos, que es poderosa para transformar nuestras vidas. Y que ahora somos solo para glorificar el nombre de Jesucristo, para exaltar el nombre de Él, para hablar de la verdad de Él, para que así toda la gente escape de los errores de las doctrinas falsas y la gente escape de las falsas religiones, aún la más grande del mundo, la católica. Entonces, porque yo me doy cuenta que antes de Cristo comía eucaristías y no soportaba a mucha gente a mi alrededor. Y peleaba continuamente hasta con personas que eran de mi propia familia continuamente. Y era impaciente terriblemente. Y era tan imprudente que ofendía a mucha gente. Y tomé eucaristías, y tuve retiros, y tuve 1000 actividades, 42 años en ese lugar, y jamás encontré la paz, y jamás encontré la verdad, y jamás tuve la libertad hasta que el día que Cristo entró en mí. No cuando me cambié de religión, no, cuando Cristo entró en mí. Y entonces pude perdonar a los que me lastimaron hasta desde niño. Pude perdonar, y pude perdonarme por haber lastimado a otros que ya no podía hacer nada. Y pude ponerme a cuentas con aquellos que Dios me envió a ponerme a cuentas, pero sobre todo Dios me perdonó y quitó ese peso de culpa que lo llevaba arrastrando en mi alma. Dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace justicia, o sea, todo el que obedece los parámetros morales que Dios estableció para que vivamos aquí, ese es el que, y que aparte ama a su hermano, o sea, a su vecino, a su compañero de trabajo, el más terrible, a ese lo ama. Si no es así, no es de Dios. O sea, dice Juan, como lo dice el verso, si ustedes no se están soportando, si ustedes no se están perdonando, es porque Cristo no los ha perdonado todavía. Porque no tienen ni idea lo que significa el perdón de Dios para sus vidas. Porque si hubieran sentido la libertad del pecado en su alma, en lugar de estar tomando sacramentos que no les da vida, si ya estuvieran sintiendo cómo les arranca de su espíritu toda la maldad que han guardado desde niños, y cómo dejaron ya de decir malas palabras, de pensar mal de los demás, dejaron de actuar como mundanos, dejaron de buscar las cosas terrenales que nada más los corrompen, y que ahora ven las cosas celestiales, las cosas de la Biblia, las cosas que te dan santidad de Dios, en la paz de Dios, en el amor de Dios, en la transformación de vida de Dios. Entonces te das cuenta que estás en la verdad, y te das cuenta que los hijos de Dios aman a su hermano y aman hasta a sus enemigos. Perdonan, porque se dieron cuenta que no merecíamos el perdón, que lastimamos tanta gente cuando teníamos religión solamente y dogmas y eucaristías. Lastimamos tanta gente que cuando Dios me perdonó, me di cuenta que yo no merecía el perdón. Cuando entendí la verdad y fui limpio, me di cuenta que yo no merecía eso. Y cuando el Espíritu Santo me hizo sentir el dolor por el cual pasó Cristo en aquella cruz, más me dolió y más me duele estarle fallando cuando le fallo. Ese es un verdadero hijo de Dios, no un seguidor de religiones. Y luego dice el verso 14, y sobre todas estas cosas vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Pablo termina ya este capítulo con este verso tan importante, nos deja muy en claro que lo mejor de todas las virtudes es el amor, pero no el amor nuestro, el amor de Dios que es perfecto para nosotros, y que ese mismo amor compartamos con los demás. Es decir, en el fruto del Espíritu Santo, no solamente en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, no solo es paciencia, no solo es fe, no solo es benignidad, no solo es mansedumbre, templanza, bondad, también es amor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone el amor de Jesucristo en nosotros para compartirlo entre nosotros. Es por eso que podemos amar al enemigo aún y que nos ataque. Es por eso que podemos amar al vecino más difícil de amar, que nos hace mucho daño. Es por eso que el compañero de trabajo que nos irrita, lo podemos amar. Porque amamos con el amor de Dios, porque estamos llenos de Dios. Por eso en el libro de 1 Corintios capítulo 13, verso 4 dice, el amor, ¿cómo es? Es sufrido, o sea, sufre todo lo que tenga que sufrir con tal de demostrar que él ama. Es benigno, o sea, siempre hace cosas buenas y lo hace por el bien. El amor no tiene envidia, o sea, no lo está haciendo para competir, no lo está haciendo para demostrar que él es mejor que otros.
El amor no se jactancioso, o sea, no se presume. Yo sí te amo, mira, todo lo que hago por ti, no se envanece, o sea, no se cree mejor, porque él sí mantiene su familia, él sí cuida a su esposa. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. Ese es el verdadero amor de Dios, y ese es el verdadero Dios con el que nos llena Dios en el fruto del Espíritu Santo, teniendo una buena comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso la gente que tiene comunión con todos otros seres del cielo que se aparecen, no tienen esta clase de amor. Y las parejas se gritan y se ofenden terriblemente y se divorcian. Y los hijos y los padres se gritan terriblemente, pero ahí están en misa los domingos. No estoy ofendiéndoles, amigos. Te estoy hablando de una verdad bíblica y una verdad que millones de gente ya estamos viviendo. Tienes que buscar a Cristo en espíritu y en verdad, entregar tu vida a Él. Él es la verdad, no las religiones. Él es la verdad. Y cuando ya entregas tu vida a Él, Él te va a poner en la sana doctrina para que crezcas. Porque como ya vimos en este capítulo, sin el conocimiento pleno, sin la verdad de Dios, no podemos ser santificados. Estamos en un engaño. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos. Hasta aquí llegamos, terminamos el capítulo 3. En alguna próxima presentación empezaremos el 4º capítulo y último de esta carta. Dios les bendiga. Hasta la próxima.